«Hasta aquí llegaste, maldita bruja», dijo don Chano, apuntándole con su machete. «Espera», dijo la bruja, «hay un secreto que te voy a contar». Las brujas Tlahuelpuchi contra don Chano, escrita por Norberto García. ¿Cómo asimilar que lo más importante de la vida se ha ido? Muchas veces la fe puede más que la razón. Luego de su viaje a Tlaxcala, Eduardo volvía a la capital con el alma en un hilo, solo, sin la capacidad de pensar con claridad, y más movido por la desesperación que por la razón, volvía a pesar de que todo parecía perdido, en busca de un milagro. Pues el tratar de recuperar a su familia parecía casi imposible. En su mente, el recuerdo de su esposa y la ilusión de su bebé se esfumaban a medida que el tiempo transcurría. Las esperanzas de recuperarlos parecían diluirse, mientras que en su conciencia le martillaba con fuerza, provocando que se lamentara de haber motivado a su esposa regresar para despedirse de su madre. El saber que cada momento era cuestión de vida o muerte le hizo acelerar sus pasos en busca de ayuda, y después de haber llegado a la central de abastos, en donde era bien conocida la historia de un hombre llamado Serapio, quien con ayuda de un valiente cazador pudo terminar con una bruja que le había arrebatado la vida a su bebé en el Cerro de la Estrella. Al averiguar entre sus conocidos, Eduardo pudo investigar el nombre de aquel famoso cazador. Luego se fue hasta la fonda, en la que le informaron que éste ahí se encontraba. El corazón de Eduardo se aceleraba, lleno de ansiedad, más aún cuando entró en aquella pequeña fonda. Preguntó si había alguien que se llamaba Chano. Un hombre alto y fornido, de barba entrecanosa, se levantó, respondiendo: «Yo soy, dígame para qué soy bueno», mientras le daba un trago a su jarro de pulque. Eduardo le dijo: «Así que usted es el gran cazador de brujas y nahuales». Don Chano lo interrumpió, haciéndole una señal para que guardara silencio, y le dijo: «No hay necesidad de que se entere todo el mundo». Eduardo en ese momento sintió un poco de esperanza, ya que por azares del destino pudo encontrar a don Chano, quien almorzaba junto a su joven discípulo Catarino. Luego de presentarse, éste se dirigió hasta su mesa para conversar. Don Chano lo miraba atentamente mientras le daba un trago a su pulque. Luego frunció el ceño y le dijo: «A ver, joven, primero dígame cómo se llama y quién le habló sobre mí». Eduardo le dijo que conocía la historia de don Serapio y de cómo habían terminado con las brujas del Cerro de la Estrella. Don Chano respondió: «Dígame, ¿en qué le puedo ayudar?». Eduardo le dijo: «Estoy desesperado. Mi esposa desapareció luego de visitar a su madre en el estado de Tlaxcala. Ellas estaban distanciadas». En eso don Chano interrumpió al joven para pedir otro tarro de pulque. Luego de la interrupción, don Chano le dijo: «Ahora sí, puedes continuar. Al principio me negaba a creer todo eso de la brujería, pero yo mismo pude experimentar un extraño fenómeno cuando viajaba de regreso a Tlaxcala. Ya iba en un autobús, ya era de noche, cuando me vi en medio de la nada. Lo más extraño fue que cuando todo ocurrió, pude ver que el autobús estaba vacío. Al tratar de hablar con el chofer, este ya no estaba, pues en su lugar un ser esquelético estaba al volante. Pero sin duda, lo que más me llenó de horror en aquel momento fue descubrir una horrible mujer de rasgos deformes que me apuntaba con su dedo. Yo, por la desesperación,
No tuve de otra que lanzarme del autobús en pleno movimiento, y al otro día desperté tirado en la calle, en el pueblo de mi esposa. Al llegar a la casa de mi suegra, la tía de mi mujer me dijo que ella junto con su madre estaban desaparecidas. Lo peor fue cuando me dijo quién estaba detrás de todo esto, y era una bruja, Tlahuelpuchi, quien tenía aterrorizada a la gente de aquella región. Don Chano casi se ahoga con un trago de pulque al oír la palabra Tlahuelpuchis, y le respondió que tal vez no le iba a poder ayudar. El rostro de Eduardo se veía desencajado al escuchar la respuesta de Don Chano. En ese momento Catarino los interrumpió preguntando el porqué de la negativa de Don Chano. Este respondió: esa magia es muy antigua. Se sabe que se practicaba desde la época prehispánica. La palabra Tlahuelpuchi en lengua náhuatl significa sumador luminoso. Ellas son capaces de hacer cualquier abominación, pues parecen mujeres comunes a la vista de cualquiera. Se dice que los mismos dioses que invocan sus antepasados les dieron ese poder. Y es que no es algo con lo que ellas nazcan, tampoco es que pacten con el de abajo. Simplemente empiezan a saber de su poder cuando tienen su primer periodo menstrual. Allí es cuando se vuelven muy peligrosas, ya que les entra una sed de sangre que no pueden soportar. Estas tardan años en dominar su don, pero al hacerlo son muy peligrosas, pues al igual que los nahuales pueden transformarse en animales, además de neblina. Pero además de eso, pueden provocar alucinaciones, y no puedo matarlas, porque en caso que alguien llegue a asesinarlas, su maldición, y así como sus poderes, se transfieren al que lo hace, y con ello, además, una insaciable sed de sangre. Eduardo le dijo: entonces, usted no va a poder ayudarme. Don Chano le respondió: lo siento mucho. Eso que me pides es un viaje sin retorno. Pero Eduardo no se daba por vencido y le insistía: mire, Don Chano, mi esposa está embarazada. Es todo lo que tengo en el mundo, y usted es el único que conozco que puede hacer algo. No tengo tiempo de buscar otra solución. Dios me lo puso en mi camino y por algo ha de ser que lo encontrara tan rápido. Don Chano era un hombre lleno de defectos, pero con un corazón noble. Por otro lado, no podía evitar sentir el dolor que ese hombre experimentaba, pues en su momento él también perdió a su familia, casi bajo las mismas circunstancias. Viendo a Don Chano como la última posibilidad de recuperar a su esposa, le dijo: usted es la única persona que me puede ayudar. Le aseguro que con gusto daría cualquier cosa, incluso mi propia vida, para salvar a mi familia. Se lo suplico. Además, para que se anime, le propongo una buena paga. Mi suegra nos va a heredar unas propiedades y con ello podré pagarle muy bien. Catarino le dijo a Don Chano: no sea así. Mire que el muchacho está desesperado y de verdad ocupa nuestra ayuda. Don Chano le dijo a Eduardo: mira, muchacho, esto que me pides es muy peligroso. Lo único que puedo hacer es atrapar a la bruja con vida, y ustedes se encargarán de ella, porque con esa magia no se juega, pues es capaz de corromper inclusive al más fuerte. Además, a estas alturas de mi vida yo no le tengo miedo a la muerte, pero no quiero echarme una maldición. Entonces, ¿qué, Don Chano? ¿Me va a ayudar?, replicó Eduardo. Pues como dije, yo la atrapo y ustedes la matan. Además, te voy a decir otra cosa, muchacho. Lo más probable es que tu esposa y tu hijo ya estén muertos. Así que si tú estás conforme con lo que te propuse, acepto. Pero conste que te estoy advirtiendo lo peligroso
¿qué será todo esto? Todo esto fue como un balde de agua fría para el pobre Eduardo, pero él sabía en su interior que si había una mínima posibilidad, debería de intentarlo. Después de eso, le pidió a un amigo muy cercano que le llevara en su troca de regreso a Tlaxcala, pues don Chano y Catarino iban armados hasta los dientes junto con sus perros. Al llegar al rancho, donde habían desaparecido su esposa y su suegra, don Chano rápidamente se puso a investigar en la habitación donde las mujeres fueron raptadas y encontró un pedazo de tela en la ventana y salió por esa misma ventana que daba al patio trasero. Luego siguió internándose entre la densa hierba que estaba muy crecida hasta llegar a un claro, donde encontró madera de capulín apilada. Don Chano dio un grito llamando a Catarino, pues se dio cuenta que ahí era el lugar donde esas malditas brujas hacían un ritual con el que se transformaban. Catarino le preguntó: ¿y cómo sabe que aquí es donde se transformaron? Explíqueme, por favor. Don Chano le dijo: lo sé por la misma madera. Estas desgraciadas tienen un ritual muy específico, pues a la madera de capulín le agregan, creo, raíces de agave, copal y algunas hojas secas, con una planta medicinal que usaban las mujeres indígenas. Esta planta se llama suapatle. La usaban para proporcionar éxtasis. Luego que tenían listo el fuego, las brujas caminaban 3 veces de norte a sur y 3 veces de este a oeste, como puedes ver aquí las huellas. Después se sientan en dirección a la persona a la que quieren hacerle daño. Aquí se ve claro cómo las huellas humanas desaparecieron y mira, se ve como huellas de algún animal. Lo raro es que aquí hay 2 fogatas y las 2 apuntan hacia la recámara donde desapareció la mujer de Eduardo. Es muy raro que 2 de estas malditas se junten porque son muy territoriales, pero cuando se sienten amenazadas, estas se unen y son aún más poderosas. Aquí hay algo muy raro, Catarino. En ese momento Eduardo los alcanzó. Don Chano tenía un colmillo muy largo y retorcido y comenzó a atar cabos. Luego tomó por el cuello a Eduardo y le dijo: a mí no me engañas, cabrón. Hay algo que no nos has contado todavía, porque aquí encontramos 2 fogatas. Eso quiere decir que hay más de una bruja, y si con una ya era difícil, con 2 ya es prácticamente imposible. Debido a eso, Eduardo no le quedó más que confesarle a don Chano que su suegra también era bruja y ella había sido la razón por que su esposa se había distanciado. Don Chano, muy molesto, le dijo: las cosas no se hacen así. Eduardo trataba de disculparse y le pedía que no se marchara. Don Chano le dijo: si continuamos es porque nunca dejamos un trabajo a medias. Luego agarró el pedazo de trapo que estaba en la ventana y le dijo a Catarino: tráete a los perros para seguir el rastro con este pedazo de trapo y veremos a dónde nos lleva. Fue así como estos hombres caminaron horas por un difícil terreno entre el monte. Ambos estaban cansados. Catarino se veía exhausto y le pidió a don Chano descansar por un momento. Don Chano le dijo: no tenemos tiempo, pues está a punto de oscurecer, muchacho. Cómete esto, mientras le dio un pedazo de carne seca. Dale un trago a tu cantimplora y dale esto a los perros, que debemos continuar. Así caminaron como media hora más detrás de sus perros, quienes estaban muy inquietos mientras el sol se miraba en el horizonte, como este casi desaparecía. De pronto percibieron un olor como de un cuerpo en descomposición. Don Chano temía lo peor, y al acercarse tuvieron que cubrirse la nariz, pues el olor era insoportable. Luego, con tristeza, pudieron descubrir que sus sospechas eran ciertas, ya que cerca de un peñasco hallaron el cuerpo casi irreconocible
de una mujer que tenía desgarrado el vientre. Todo aquello era un horrible espectáculo, pues las aves carroñeras ya habían devorado parte del cuerpo. La impotencia y frustración se apoderaba de estos hombres. De pronto, algo extraño sucedió, pues sus perros salieron a toda velocidad, como si hubiera algo que los hubiera enloquecido. Rápidamente don Chano y Catarino corrieron detrás de ellos, hallándolos en la entrada de una caverna muy estrecha que se ocultaba entre musgo y maleza. De su interior, ecos de dolor se escuchaban. Además, la temperatura estaba exageradamente baja. Rápidamente don Chano encendió fuego. Luego tomó el brazo de una rama como antorcha y le dijo a Catarino: «Ya sabes qué hacer». Al entrar, don Chano caminó algunos metros, mientras Catarino lo seguía detrás con su daga. De momento los perros corrieron hasta un rincón, y fue ahí donde encontraron el cuerpo de una mujer anciana, de rasgos indígenas, quien se quejaba con mucho dolor. Don Chano le hizo señas a Catarino, quien hizo un gran círculo con sal alrededor de la mujer. Esta apenas podía abrir los ojos, y al ver los hombres, ésta comenzó a pedir ayuda. Para ese momento don Chano ya la había apresado con una gruesa cadena de hierro. Catarino no entendía lo que había hecho don Chano, quien le dijo: «Estas desgraciadas no soportan el metal, en especial el hierro. Este las debilita, y en esta cueva es donde terminará sus días esta maldita bruja». La anciana suplicaba por su vida. Esta les decía que si bien era una bruja, ella había dejado de hacer maldades desde que su hija la había descubierto, y que era la falta de sangre la que la tenía al borde de la muerte y tan débil. Don Chano le dijo: «Ya he tratado antes con brujas como tú, y sé que nunca cambian, porque su sed las domina». La anciana respondió que la noche que su hija fue raptada, ella solamente había tratado de salvarla, y que había hecho su ritual para transformarse únicamente para rescatarla, pero que se encontraba muy débil, por lo que su rival aprovechó para atacarla, y que ella solo alcanzó a llegar a esa caverna con las pocas fuerzas que le quedaban. Pero don Chano la interrumpió y le dijo: «Pues al parecer fracasaste, ya que tu hija la encontramos tirada muerta entre el monte, y no solo eso, pues también le sacaron a su bebé». La mujer lloraba desconsoladamente, pero hubo algo que la llenó de terror, pues cuando Catarino se acercaba a la mujer, ésta comenzaba a gritar desesperadamente. Don Chano pensaba que quizás había visto la daga de Catarino, que traía colgada en su cintura, por lo que trató de sacarle la verdad amenazándola con la daga. Pero la mujer le dijo: «Si piensas que me puedes asustar con eso, estás equivocado. Lo que sí asusta es él. A lo que realmente deberías de temer es a tu compañero. Él trae algo encima, y cuando salga, no habrá poder humano que lo pueda controlar. Pero si me dejas ir, yo te puedo ayudar a que no lo pierdas como has perdido a todos». Don Chano gritó: «¡Cállate, maldita bruja!». Don Chano pensó que todo eso era una excusa por parte de ella, y solo le respondió: «Nunca he confiado, y tampoco confiaré en las palabras de una maldita bruja como tú. Si no te mato, es porque no quiero tus malditos poderes. Si no, ahorita te arrancaba la cabeza. Así que aquí te pudrirás. Lo único que lamento es no poder terminar contigo con mis propias manos». Catarino había escuchado todo aquello que la anciana le había dicho a don Chano, y estaba inmerso en sus pensamientos. En eso don Chano le dijo: «¿Qué estás haciendo, muchacho? Larguémonos de este lugar», mientras terminaba de atar a la bruja con esa gruesa cadena. Al abandonar aquel sitio, Catarino le preguntó a don Chano
si él creía en lo que le había dicho aquella mujer. Don Chano le dijo: a estas alturas, Catarino, ya nada me puede sorprender, pero quédate tranquilo, que lo que sea que pase, yo estaré siempre para ti, muchacho. Ahora vamos hacia el pueblo. Necesitaremos ayuda para levantar el cuerpo que encontramos, pero no se te ocurra comentarle nada a Eduardo sobre su suegra. Y otra cosa, Catarino, prepárate, porque esto se va a poner feo. En el siguiente capítulo, Don Chano tendrá que enfrentar a uno de sus mayores temores. Y si quieres saber cuál es, déjalo aquí en los comentarios. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.